Porque no nos vamos a alargar un poquito más, ¿no? Empezamos siempre tarde, es culpa mía, asumo mi cuota de responsabilidad por las palabrotas, por los tacos, por las zonas, por... No volverá a pasar. No volverá a pasar, no volverá a llamar a una puta, no lo volveré a hacer. Es muy pronto, Javier, para Zola, hablar de esos términos. No lo volveré a hacer. No, es verdad, es un tema muy mal educado, muy tabernario a estas horas. A estas horas los niños ya han entrado en el colegio. Bueno, menos mal, porque estoy muy preocupado. No, es verdad que no me deben... No, porque algún padre me dice, joder, mi hijo no dice más que decir tacos y dice que lo escuchas tú en la radio y tal. Y claro, me siento mal. Pero claro, es mejor oír tacos que no ir a colgados o con velada, como puede ser Lady Cohetes. La verdad es que escuchar a Iván Redondo, el caché, se le ha venido. Iván Redondo, Yolanda Díaz es un invento de Iván Redondo y le ha salido mal. No mal, es que le ha salido rematadamente mal. Bueno, vamos a ver. Luis Sánchez Movía, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Javier, estupendamente. Muy bien. Como me vas a preguntar lo que Pero ahora mismo. Nunca dejas preguntar. Pues Eso es cierto. No, pues yo solo le voy a preguntar. Oye, mañana que tenemos en Españoles Olvidados. Vale. Tenemos una señora María Agustina de la Torre y González de Castañeda. Impresora. Primera condesa de Campo de Alange, que fue la mayor... sí, el título era del marido, ella era consorte, lo concede Carlos III. El título fue la mayor ganadera de España. Llegó a tener una cabaña, tenía varias cosas, pero sobre todo la merina, que era muy importante, de 100.000 cabezas. Madre mía. Que incluso ella exportaba ovejas a toda Europa. Fue, yo creo que la primera iniciadora del capitalismo financiero en España, porque ella luego ganó mucho dinero. Aparte tenía jabonerías, que jabonerías era un negocio muy rentable en aquel entonces, que lo tenían los nobles en España. Y luego hizo una cosa muy curiosa. Como tenía negocios por toda Europa, cosa que te llamaba la atención. Sí. En española tuviera negocios. Porque falleció el marido y se quedó 22 años con Otra ayuda. Y digamos que sacó adelante y amplió los negocios del marido. Se dedicaba al giro y al endoso de letras de cambio, lo cual era, digamos, que una protocapitalista financiera, que era raro en España. En España se dedican, pues, normalmente a la ganadería y tal, pero ella se dedicó a eso, ganó muchísimo dinero, tanto es así que ella financió durante una temporada, fíjense, señores oyentes, al Ayuntamiento de Madrid, que estaba en quiebra. No sabemos cuánta pasta le debió sacar luego al ayuntamiento por esos préstamos, pero me imagino que cantidades importantes, porque murió siendo inmensamente rica y luego los herederos hasta el día de hoy. Y luego otro dato importante de esta persona, era bibliófila, tenía quizás una de las mejores bibliotecas privadas en España, que alcanzaba la cifra, estamos hablando del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, 2.000 volúmenes. Una mujer, lo cual era raro. Hoy en día la podemos ver porque los sucesores luego la fueron ampliando y la han donado en el siglo XIX, si no recuerdo mal, a la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Marqués de Valdecilla, que es la biblioteca histórica de la Universidad Complutense. Allí tenemos la colección bibliófila de la condesa, de la primera condesa de Campo Alange. Entonces mañana hablaremos sobre Pues mañana a las 11 hablamos de eso. Fernando Paz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues me estaba acordando ahora mismo de Jiménez Caballero. Hombre. Y te diré por qué, al hilo de las Jiménez palabras. Caballero Jurado. No. Ernesto. Ese es Carlos Ernesto. Caballero Jurado. Don Ernesto. Que no tiene ninguna relación con Don don Ernesto Jiménez Caballero. Los dos son grandes. Los dos son grandes, sí, Claro. sí, muy grandes. Muy Cuando yo grandes. conocí la primera vez a Carlos, fíjate mi cabeza, es un grandísimo tipo. Claro, digo, joder, pues es más joven de lo que yo pensaba. Y yo pensando en Ernesto. Claro. Cierto. En ese Ernesto caso nació se cumplía... Nació en 1989, me parece que fue. No, 1989. Era 1800. 1899, ahí nació. ¿Le conocisteis? Fue el primer. ¿Le conocisteis? O el, Yo sí. el fascista. Bueno, te quiero decir, era un. Fue el segundo, probablemente el segundo fascista de España. sí. El primero fue Alberti. Por lo sí. menos el primero que levantó, según el Sí, propio testimonio de sí, Jiménez Caballero, el lo primero dijo. que levantó el brazo en Efectivamente, España Alberti, fue sí. Rafael Alberti. Lo Sí, dijo entonces me estaba acordando a todo Luego esto. levantó el puño. En aquella terraza, Sí, ahí hizo terraza cosas de la imprenta de Jiménez Caballero. En la calle En la calle Canarias. En la calle Canarias. Canarias. Ahí fue. Al lado de la estación sur de autobuses. Sí. Claro, lo que sería la estación sur de Y además Europa. allí creó Ernesto Jiménez Caballero el primer cineclub de España, Sí. con la proyección del acorazado Potemkin. Acorazado Potemkin, así es. Que no es mala película, por cierto. No, quiero no, decir, no, para hombre, la es época, Es una muy buena película.
célebre. Vale. Además, la Escena escena de en la la que se está cayendo el escalinata. campo. Sí. Bueno, eso es La lo de- que le reproduce el- Los Intocables de Lutens. Efectivamente. No, se ha utilizado mucho esa escena. Pero me estaba acordando de Ginés Caballero porque Ginés Caballero decía de Azaña, le faltó una H a Azaña. Y como estaba hablando del campo de Alange, pues le faltaba una F a Alange. Y me vino a la memoria Jiménez Caballero. Ah, sí, bueno. Que mi padre fue alumno de Jiménez Caballero. Lo tuve de ¿Ah, sí? profesor en el Cardenal Cisneros. Era bueno, catedrático de literatura. Literatura. Sí, Sí. señor. Y entonces le gustaba mucho a Jiménez Caballero escenificar distintas cuestiones históricas. Y entonces el tipo y tal. Cosa que yo he aprendido de él y cuando daba clases también lo hacía. Sí. A mí me gustaba mucho escenificar la muerte de Nerón, basado Sí. fundamentalmente en Quo Vadis, porque claro, Quo de la Vadis, no muerte de sabía Nerón la se sabe referencia. poco más. Pero escenificar la muerte de Nerón era ¿Qué enormemente aficiones divertido. tenías, Fernando? Para pasmo de la concurrencia, en este caso mis alumnos, a los que no queda otro remedio sino que asistir estupefactos a mi representación, como decía. Pero era muy divertido. Qué gran artista muere conmigo. Bueno, la interpretación de Peter Ustinov es maravillosa. Sí, señor. Maravillosa. Sí, señor. Bueno, Peter Ustinov tiene muy buenas películas, Extraordinario. igual que Charles Lawton tiene muy buenas Bueno, películas. Charlton Bueno, era- Charlton es Sí, señor. Bueno, más. Madre mía, inmenso, sí, sí. inmenso. El testigo de cargo. ¿no? Testigo de Impre- cargo, testigo de impresionante. cargo, Testigo de cargo es Por eso En me sí hice la yo película- abogado. En sí la película es... Pero tú hacías de Marlene Dietrich o algo, ahí, contando una cosilla, luego disfrazado, luego Y tal. Ustinov en Espartaco también. En Espartaco mola mucho. Mola Espartaco. mucho. Sí. Bueno, él hace en Espartaco, Espartaco monta el taco. Impresionante. sí, pero el papel que juega él es de... Tiene gladiadores. Sí, Es sí, decir, sí. comercia con los gladiadores. Tiene la... Y va el senador ahí cuando. Eso. Bueno, vamos al lío. Oscar Bueno, Rivas, ¿cómo pero estás? eso, No, por eso, bueno. presenta- No, es que tú eres el lío. Porque que vamos al lío y ahí te has señalado. Es que, claro, tú hablas y mira, me acordaba cuando hablo de la letra de cambio que me tiré en quinto derecho. Hombre, En En mercantil. quinto derecho con mercantil todo un cuatrimestre con la Horrible. letra No, de era quinto o cambio. cuarto, no era cuarto. En cuarto, Era era cuarto, pues con yo- cuarto. la peor es esta Con convocatoria. Cuesta Rute, que era el abogado de la casa Mercedes, era un Sí. cabronazo de Ya narices. no vale para nada. No, eso. en general eran cabronazos todos los de Después, cuando mercantil. empecé a ejercer, no vi jamás una letra de cambio. sí, jamás no, la vi. Y después me ha venido también el recuerdo de Caballero Jurado, a propósito de una conferencia que dio León de Guerrero en nuestra Facultad de Derecho. Claro, entonces fuimos un grupo ahí del PP, de todas las ideas, porque daba mucho morbo ver a León de La Guerrero. nieta, por cierto, estudió en el CEU, por si no lo sabes. La nieta No de lo León de sabía. Guerrero. Entonces Yo la conozco. estaba el capellán diciendo a la puerta, porque claro, era un aula pequeñísimo, parecía un baño. Y estaba el capellán, no entréis, por Dios, que es el diablo, que es el diablo. Y fue muy interesante aquella conferencia y también el prólogo que le hizo Caballero Jurado. Muy interesante. Carlos Caballero, el otro día lo recordaba, no sé si fue ayer, que es que ya tengo un lío de fechas. Martín Inestrillas precisamente hacía alusión El lunes. a lunes, fue Sí, ya. estamos el jueves, Martín viene los lunes. No, pero Ah. fue en Twitter. Fue en Twitter. No lo sé. Yo creo que fue ayer o anteayer. Puede ser. Donde hablando de una cuestión de la División Azul recordaba precisamente a Sí. Carlos Caballero, Mm. porque Ayer. porque es el mayor historiador, iba a decir vivo, no, ni vivo ni, Y escribe ni muy bien. fallecido. Carlos Caballero. Es el mayor conocedor de la División Azul sin duda. del mundo. O sea, no hay nadie que tenga la información y que, en fin, haya dedicado tanto tiempo, conocimiento como Carlos Caballero Jurado al tema de la División Azul. No solo la División Azul, Carlos Caballero es uno de los mayores conocedores del mundo, por ejemplo, de las tropas extranjeras en el frente del Este durante la División Azul, durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo la División Azul, pero no solo de la División Azul. Sí. O sea, estamos ante un personaje, pero no tiene nada que ver con Ernesto Jiménez Caballero. No, eso es. Solo que los dos son caballeros. Son dos caballeros, además, en el amplio sentido de la palabra, no del apellido. Oye, vamos a ver. Os voy a hacer una pregunta. No sé si sabéis que Rufián está en búsqueda activa de empleo. No sé si tiene LinkedIn cuando tuvo en búsqueda activa de empleo. No se quiere ir de Madrid ni con agua caliente. Ha conocido la noche madrileña, los bailes. Y eso que la noche madrileña no es ni la pálida sombra de lo que fue. De lo que era. No.
están en la búsqueda también de un frente amplio con las mismas siglas. Una izquierda desquiciada que solo busca combatir a Vox por lo civil y por lo criminal. Por un lado, con la sustitución, ya no solo lo dice Podemos, ayer una concejal o una diputada de la Asamblea de Madrid hablaba de que efectivamente hay que ir a la sustitución para que puedan votar estos que no tienen ningún interés en cuando han visto que ya no pueden ganar por la vía de las ideas, han ido a locura. Y luego tenemos a Irone Belarra, que propone clase de educación sexual obligatoria. No sé si esas clases las tiene que dar Monedero, Errejón o Pablo Iglesias, que deben saber mucho, estos que animaban a las alumnas a refrescarse en el baño. Escuchar esto de Gabriel Rufián y a partir de ahí me decís, porque creo que el enemigo a batir ya no es el Partido Popular, si es que alguna vez lo fue. Lo que les asusta de verdad es la corriente que está recorriendo el mundo, me atrevería a decir. Desde Estados Unidos nos ha llegado lo peor y lo mejor. No digo que Donald Trump, yo me quedo con Donald Trump, el no a las políticas wokistas, esas políticas que hizo que ayer en Canadá una mujer transexual que fue obligada por su madre, que era una loca activista fanática del LGTBI, le transicionó. Que le transicionar significa que le dio hormonas y luego le cercenó el pene para convertirlo en lo que no era. Era un tío. Bueno, pues fue. Luego el hijo también ha transicionado a la madre hacia el otro mundo. Y al hermano. Y al hermano. Sí. Y una tragedia, mató a 10 personas y era un tío que no estaba bien de la cabeza porque su madre lo transicionó, le cercenó el pene y le fue dándole hormonas. La culpable es la madre. Es la madre, claro. O sea, él también es una víctima desquiciado por esa. Pero estas son las políticas de Irene Montero cuando esta pájara llama niños, niñas y niñes. Pues un niñe asesinó a 10 personas, incluido la madre y el hermano, porque la madre le había obligado a transicionar. Bueno, vamos a empezar primero por Rufián, si os parece. Que o hacemos algo diferente, respetando mucho a todo el mundo, pero reeditar quizá cosas que ya están hechas, pues está bien. Yo no voy a meterme con los que se unen pidiendo unidad, sería de cafre, pero creo que sobre todo, por qué no decirlo, formaciones políticas como la mía, o Bildu, o BNG, o Compromís, o que, oye, nos hemos ganado representar a gente mucho más allá de nuestras fronteras, sin renunciar a lo que somos. Yo soy catalán y soy independentista. Nada, pero por lo que sea, porque me lo pide el cuerpo, a mí me parece que la clase trabajadora es la misma en Cornellá que en Vallecas. Entonces a mí no me duele, ni me hace menos catalán ni independentista representar o intentar luchar por esta gente. Y creo que gente vas a luchar tú, mamaracho. No sé, la izquierda está desquiciada, pero insisto, el objetivo final es Vox. Bueno, yo quiero denunciar aquí una cosa antes que nada, Javier, y es que emplea un lenguaje racista inaceptable. Ha dicho sería cafre, y los cafres son una tribu de Sudáfrica. Es que lo está utilizando con una condición peyorativa. No, yo sé que Rufián no lo sabe, pero porque no sabe nada, prácticamente de nada. Pero ha incurrido en un término racista y debería hacer autocrítica. Sí, muy xenófobo. Una sesión de autocrítica. Sí, yo creo que sí. Creo que sí. Pero, oye, lo que os digo, y luego tenemos al Partido Popular, que María Guardiola es un grano en el culo que le ha salido al Partido Popular. Digo porque por un lado está filtrando las conversaciones discretas que está teniendo con Vox, las ha filtrado ella, y por otro lado está diciendo que ha llamado al PSOE para que se abstengan. Y el PSOE filtra las conversaciones a su vez que tiene con ella. Con ella. Esto es entre golfos anda el juego. A ver, Luis Sánchez de Movida, Rufián no se va de Madrid, ¿no? El PSOE de Mérida me parece que ha sido el secretario del PSOE, ha dicho que no quiere ser plato de segunda mesa. O sea, sí, no quiere ser, pero que él estaría dispuesto a abstenerse. Claro. Entonces veremos a ver, pero vamos a ver, Guardiola a cualquier como una persona despechada, medianamente avisada está claro que es un agente encubierto y no tan encubierto del Partido Socialista. No hay más que oírle el discurso que tuvo, que está grabado y colgado en internet, en Radio Televisión Española, que yo no sabía muy bien si hablaba Juana Belarra, si hablaba Irene Montero o hablaba Guardiola. Entonces Guardiola es un elemento claramente socialista, infiltrado en el Partido Popular, y que desde luego tiene que tener mucho cuidado el Partido Popular y el señor Feijóo en ver quiénes son los varones de las taifas. Pues claro, si todos los varones son así, pues apaga y vámonos. Bueno, yo es que creo que lo que está, que no es que Guardiola esté infiltrada por el Partido Socialista en el PP, es que todo el PP está infiltrado por el PSOE. Bueno, o sea, el PP sí es una infiltración del PSOE. Sí. Pero a él se le ve el plumero de manera. Y el problema que tiene el PP es precisamente ese, es decir, es que hay una teórica dirección central que no es tal, que no existe y que está compuesto de distintas baronías donde cada uno hace lo que le dan. Es decir, que la misma política, que el mismo partido tenga una política en Valencia
otra que no tiene nada que ver en Extremadura, otra en Andalucía y otra en Aragón, pues nos está indicando lo que es el Partido Popular. O sea, que no es el discurso de Guardiola, es que es el discurso de una varonía. En definitiva, el Partido Popular es una empresa, no es un partido político, como solíamos concebir los partidos políticos. Es una empresa en la cual no existe ningún tipo de orientación ideológica y mucho menos de creencia o convicción. Es una empresa y como tal intenta colocar un producto con un, como dicen ahora estos, buscar un target, ¿no? En colocar un producto en un determinado sector social. El problema es que su sector social cada día es más delgado, cada día mengua más, como ya hemos contado en alguna ocasión, por razones biológicas. Bueno, y tienen un mal pronóstico. Y el Partido Popular se está volviendo loco, como la izquierda, por otro lado, pero el Partido Popular se está volviendo loco buscando una solución a esta situación y sencillamente para el Partido Popular esta situación no tiene solución. No tiene solución. O sea, hagan lo que hagan, les va a dar igual. Están condenados. Sí, a ver, ciertamente es así. Es decir, lo de Guardiola, en efecto, yo estoy de acuerdo con vosotros. Para mí no es rara avis dentro del Partido Popular. Es el Partido Popular. Porque el Partido Popular tiene que buscar también a dónde quiere ir, que yo creo que está muy perdido y tiene razones para estar perdido. Es decir, lo que no puede ser es que un partido que convoca a la nación, como hace unos meses, porque denuncia que el gobierno que dirige esa nación es una banda mafiosa, después quiera pactar o busque la abstención de esa banda mafiosa. Si tú pactas con los terroristas, eres un proterrorista. Y si pactas con los mafiosos, pues eres parecido a ellos. Entonces es sobre todo la incongruencia que ellos transmiten. Pero digo que está perdido y hay que entenderlo. Es decir, a lo largo de estos 40 años de democracia, de partidocracia, el Partido Popular siempre ha sido, salvo raras excepciones, monopólico. Es decir, no solo hegemónico, sino monopólico. Tuvo ahí al CDS, lo absorbió, tampoco es que el CDS le causara grandes trastornos. Después llegó Ciudadanos. Ciudadanos parecía que iba a hacer el sorpaso, pero desapareció. Y cuando ha llegado Vox, seguramente porque yo hablo con gente del Partido Popular y ellos te lo dicen, Vox ocurrirá lo que ha ocurrido con los demás. Y no es verdad, porque el tiempo ha cambiado. Es decir, el Partido Popular es un partido del siglo XX. Es un partido del siglo XX que se siente muy cómodo en un bipartidismo ideológico donde la dicotomía es derecha-izquierda. Es que pero esa dicotomía ya no está así y se está diluyendo de una manera como muy natural. Fijaros que llevamos 2 siglos con esa dicotomía, pero ahora de una manera natural se está disolviendo. ¿Por qué? Porque la gente está en otras y porque ahora la dicotomía es soberanismo, globalismo. Y cuando tú pones sobre la mesa esa dicotomía, ¿dónde está el Partido Popular? ¿Qué piensa el Partido Popular? Pues piensa lo que Guardiola. Oye, lenguaje inclusivo, oye, ideología de género, cambio climático, Mercosur. Es decir, no, esto es. No. Entonces, para ellos es un problema. Y no saben, y no se dan cuenta de que Vox, para ellos, si lo afrontaran de otra manera, podría ser un aporte. ¿Por qué? Porque Vox, por primera vez en España, está consiguiendo arrancar votos de toda la izquierda, además de toda la izquierda, no solo del PSOE, sino de la propia extrema izquierda. Es un partido transversal, con lo cual está rompiendo esa política de bloques que ha esclerotizado a la derecha durante muchos años. Bueno, pero igual tendría que ver la parte positiva. Pero eso es lo que el PP no quiere. Es que el PP está... No sabe leer. El PP es como siempre digo, es el partido de la cabina de teléfonos. Sí, me encanta esa frase. O sea, es que es eso, es una cabina de teléfonos. Entonces, en el mundo actual. Entonces, la gente por debajo de los 50 años no sabe. O no, 40, ya no se maneja una cabina de teléfonos. No sabe. No, hay mucha gente que todavía sigue pidiendo la ficha. La ficha, ya sí. no es que metan dinero, sigue pidiendo la ficha. Dame para el teléfono. Para llamar por teléfono. Bueno, entonces, el PP está en un proyecto que no existe hace muchísimo, que es el del bipartidismo. El PP no se ha enterado de que no estamos en el régimen del 78, que estamos en el régimen del 11M, en el régimen del 2004, y que ese es un proyecto hegemónico de la izquierda, pilotado por el PSOE, vale. Y ellos sí quieren seguir jugando una cosa a la que ya no juega nadie. O sea, es que están absolutamente desquiciados y creen que la irrupción de Vox ya empiezan a despertar. También es verdad y se nota en sus terminales mediáticas, se nota en la ira y en la rabia con la que han acogido los resultados de Aragón. Se ha notado mucho, ha sido muy visible en su reacción. Pero durante mucho tiempo han creído que los votantes de Vox eran gente del PP muy enfadada, que un día dirían, bueno, venga, vale, vamos a votar al PP porque al final hay que derrotar al sanchismo y por eso siguen con el sanchismo, ¿no? Y no hay tal cosa. Eso lo fue en un principio, es verdad, que en un principio, bien, Vox era un producto de una escisión del PP, de gente desencantada con la deriva del PP, etcétera y tal, pero eso ya no tiene nada que ver con el público que le está dando
3 millones de votos a Vox y que tiene una proyección que va a superar los 4 con seguridad. Entonces, esa gente ya no viene del Partido Popular, ni son gente enfadada, en fin, madura, de los barrios bien de las ciudades. Ya no tiene que ver ese componente con lo que era el originario, el primario o el primero de Vox. Ya no tiene que ver con eso, es otro público, es otra gente, demandan otras cosas. Tal. Y entonces el PP ahora, tanto tiempo después, se está empezando a dar cuenta de que, cuidado, lo que tú has dicho, Óscar, que esto no es Ciudadanos, que esto no es el CDS, que esto es otra cosa. Y anda tanto el PP como la izquierda, cada uno en su estilo, buscando una especie de fórmula mágica, a ver cómo podemos parar a Vox. Entonces te dicen unos, al fascismo se le para combatiendo, no se debate, se le combate, no sé qué. Podríamos hablar de eso porque sería un tema interesante. No, es que quiero hablar de eso. Otros que te dicen, no hay que darles voz en ningún sitio, hay que reducirles al silencio. Es decir, las propuestas son múltiples y la única manera de parar eso que ellos llaman el fascismo, la única manera que hay es sencillamente combatiendo las causas que lo generan. Y como no están dispuestos, porque están en una guerra contra la nación, y al final Vox es una respuesta defensiva en origen de esa guerra contra la nación, afirmando a la nación. Están destruyendo la nación en términos territoriales, en términos morales, en términos demográficos. Claro, hay una reacción contra eso, una reacción de un cuerpo que quiere seguir viviendo, una reacción de instinto de conservación. Y como no están dispuestos a renunciar a sus políticas, como han metido 500.000, que son 800.000, que va a ser casi 1,5 millones con las políticas de reagrupación, etcétera, como están en la venta de España a plazos, como están en la destrucción del tejido social, que no puedes utilizar el ferrocarril ese que une los dos polos del norte al sur, como están en la sustitución poblacional de los españoles y tal, y no van a renunciar a eso, no solamente Vox no va a desaparecer, sino que va a ir a mucho más. Bueno, a ver, de hecho es lo natural, porque el Partido Popular tiene que mirar al espejo de todo lo que está sucediendo en Europa y los partidos populares en Europa han desaparecido. O sea, que debe darse con un canto en los dientes y debe pensar o repensarse a sí mismo cómo sobrevivir a esto. Pero luego no va a sobrevivir siendo una copia de Vox, porque la gente va a votar siempre al original. No, tiene que hacer políticas de centro-derecha, pero claro, ¿cómo haces políticas de centro-derecha sin denunciar que eres aquello que dices que no eres? Lo mismo que el PSOE, que es lo que votas en Europa. Es decir, lo mismo, ideología de género, cambio climático y la misma mierda de políticas globalistas que están hundiendo. Pero porque no puede ser, un segundo solamente, porque no puede ser copia, porque en el fondo, o sea, la gente no es idiota, por lo menos no toda la gente y no completamente idiota. Podemos pensar en que hay algunas figuras del PP que efectivamente proyectan esa idea y de hecho la gente los tiende a asociar, y en este caso diría las tiende a asociar, caso de Cayetana y caso de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Que tienden a asociarlas no por una cuestión de de contenido, sino de forma, porque son contundentes en las formas y tal, y como eso se vincula a Vox, pues entonces creen que hay una cierta cercanía. No hay tal cosa, de hecho, sabemos que Ayuso juega con una cierta ambigüedad, suplantando teóricamente algunas de las posiciones de Vox, lo cual no es cierto, y se acaba de retratar hace nada, negándose a secundar y a impulsar una propuesta de Vox en la Asamblea de Madrid para que el Ministerio de Interior publique la identidad de los delincuentes y tal. Bueno, pues entonces todo el mundo se ha dado cuenta de que en realidad Isabel Díaz Ayuso es un gigantesco fraude. Predica una cosa y hace la contraria. Es el colmo de la hipocresía. Y la gente está cayendo en eso, mucha gente está cayendo en eso, a muchos se les ha caído el velo de los ojos. Entonces yo creo que esa vía del Partido Popular es que tampoco funciona y tienen razón en alguna cosa de vez en cuando, en Génova, cuando creen además que esa digamos, pose impostada de Díaz Ayuso, además de ser obviamente falsa, como digo, es que además fuera de Madrid no tiene eco. Como hemos visto en insisten mucho en eso en Génova y por una vez tienen razón. Oye, bueno, permíteme una cosa. Digo, Rufián busca trabajo, la fórmula es la misma que ya conocíamos, que si más Madrid, que si Compromís, que meter al BNG, a Bildu. Los de Bildu ayer estuvieron sembrados, podría decirlo. Yo estuvieron sembrados porque tienen mucha razón. Un diputado nuestro vale más que todos ustedes, porque dando por hecho que son los únicos que han votado así a todo lo que ha dicho Sánchez, porque les está pagando el favor de haberlos legalizado en su momento. Con lo cual, claro que tiene razón. Lo que es el insulto permanente es que esté en el Parlamento español. Es repugnante. Fijaros, esta mañana yo te escuchaba, Javier, y pensaba en el atentado a Muguruza. Para los más jóvenes no sabrán quién fue, pero era un diputado de Herri Batasuna, que es el antecesor de Bildu, y se lo cargaron. Y yo me acuerdo
que al día siguiente yo era un estudiante de primero de Derecho, acababa de empezar la universidad, había Derecho Romano, y dijo el profesor, no digo el nombre, dice, oye, es un día triste para la democracia porque ha muerto un diputado de la nación. Y yo me acuerdo que me levanté y dije, es un día para celebrar, ¿no? No me acuerdo si me expulsó, qué pasaría y tal. Pero lo cierto es que es impresionante o fascinante, en el peor sentido del término, cómo esa gentuza, esa basura subhumana que es el mundo etarra, puede pasar de aquellos tiempos donde eran marginados, porque eran marginados en el propio Parlamento, a este momento en el que una tía que dirigía un periódico, Egin, cuya misión más importante era señalar a aquellos que ETA tenía que matar. Y condenada, ¿eh? Ahora saque pecho. Y yo le decía ayer en otro foro, lo que demuestra que esta sociedad está enferma es que esa señora pueda pasear por Madrid, porque esa señora se va a tomar su cafetito cuando sale del Parlamento y se va también a esos restaurantes guays que tienen ahí a comer su menú, y que pueda hacerlo impunemente. Bueno, eso demuestra, ¿verdad? Bueno, que esta sociedad no es libre, porque esa gentuza no podría tener que salir a la calle esta con libertad. gentuza ha sido Saliendo a la calle normalizada. ya Cherokee, que nada más que tiene que dormir en prisión, y toda una banda que no Y está gobernando. contando, ¿eh? O sea, bueno, Todos los ella- jefes de pero ETA. quiero decir que pongo el acento en que ella saca pecho de una cosa que es una realidad. Este gobierno se mantiene gracias al apoyo de bandas terroristas, le hemos dicho, desde ETA hasta el Ejército Guerrillero del Pueblo Ceibe, Grapo. el del Pues ese es el FEAM, el aporte- Grapo y el GAL. Ese es el aporte del Gran Frente Amplio y tal, cuando hablaba Monedero, cuando hablaba Pablo Pero Iglesias, déjame- cuando hablaba Errejón, pero- de patear el tablero político. Decía, vamos a patear el tablero político. Y el gran pateo que dieron a ese tablero político, que empezó con Zapatero, fue hacer que Batasuna, que Bildu, que estaba totalmente marginada, que no contaba en el recuento, formara Bueno, parte fue importante legalizado y en lo ese legaliza recuento el al punto de Tribunal dar la mayoría. Constitucional. Pero lo que quiero poner el acento es que la nueva fórmula que quiere poner, ese Frente Amplio que quiere poner en marcha a la izquierda, ya ha existido y ya existe. Lo que pasa es que se llevan a muerte entre ellos, porque si es la mema Mónica García o Lady Cohetes que lo quiere pilotar, o el tal Maillo de la izquierda hundida, la verdad es que no hay, o el propio Rufián o Bildu. Pero el problema, y vuelvo a lo que comentaba Fernando antes, es que antes había propuestas, dice, ¿cómo combatimos a la extrema derecha? Pues bueno, vamos a patearnos en los barrios obreros, vamos a limitar la inmigración ilegal que está perjudicando a los que más lo necesitan, y lejos de eso se han echado al monte y han dicho, no, vamos a legalizar 1,5 millones de ilegales, a ser posible de origen magrebí o norteafricano, para sustituir al voto del facha. Ya no hay propuestas. Ya la propuesta es la sustitución, que es lo peligroso de todo esto. Ya no hay propuestas. Se están dando cuenta que esto es imparable. Se han dado cuenta que 5 diputados ha perdido el PSOE en Aragón, que directamente han ido a parar a Vox. Pero ¿por qué Podemos hacer cálculos. pero ¿por qué es imparable, Javier? Porque la gente vive cada día. Claro, pero- y la gente sufre cada Sí, día. por pero esta gente. déjame que lo diga. Pero Sí, que perdona, la propuesta de la termina. izquierda al final ya no son propuestas, es voy a sustituirte a ti y van a votar otro. Pero Ese Javier, es sí, ciertísimo, pero eso, leído en términos políticos, significa una cosa. Están desesperados. Están muertos, están desesperados. Están sencillamente desesperados. Yo recordaría aquí una frase de José Antonio. Muchos enanos no hacen un gigante. No. Y da exactamente igual que se unan, que no se unan, que tal. Primero. Segundo, Pero desesperados, la gente, precisamente por la propia naturaleza de la unión que se propone, es seguramente inviable. ¿Por qué? Bueno, ya lo ha dicho Bildu. Bildu ha dicho, a nosotros no nos interesa nada que esté fuera de Euskal Herria. La propia Esquerra Republicana, con la excepción de Rufián, que es el beneficiario de esta situación de la Madrid Connection de Esquerra Republicana, está en lo mismo y no le interesa en términos de Cataluña, en términos endogámicos, no les interesa tampoco dar una sensación de que son, como en efecto lo son, el flotador del gobierno del que se hunde, de Pedro Sánchez. En absoluto. Los del BNG han respondido exactamente igual. Claro. Es Porque que cada uno va a salvar lo suyo. es imposible. Ya en los años 60, la primera escisión que se produce en el seno de ETA, el año 67, se produce ante el planteamiento de la colaboración o no con el Partido Comunista y con otra fuerza y tal que habían empezado a desarrollar su estrategia de infiltración o de creación de asociaciones de vecinos, de infiltración en sindicatos, en colegios profesionales, etc. Y ETA,
por su propia naturaleza, se negó a aquello, Sí, excepto una claro. pequeña fracción que forma Sexta Asamblea, etcétera, y tal y Sí. cual, y que es la que contacta Los con la extrema izquierda y tal, políticos, pero ya no es ETA. Claro. Ya no es ETA. O sea, en su propia naturaleza está la imposibilidad Claro, de claro. formar todo eso. Se han formado bloques electorales como el Galeusca y tantas historias y se han disuelto al día siguiente, porque solo les une el odio. El odio. El odio a España. Al final es grotesco porque cuando hablan entre ellos tienen que hablar en español, por Sí, ejemplo, claro. y tienen que presentar candidaturas a circunscripciones conjuntas para toda España, como es el caso de las elecciones europeas, que es para lo que se unen. Es imposible, sencillamente, porque el diablo no siente ningún tipo de amor hacia otros diablos. O sea, el diablo solo es capaz de odio y estos políticamente son el diablo. Es por eso, es decir, es Política imposible. y humanamente, porque Es quien imposible piensa que así salgan políticamente adelante. no es otra cosa que el diablo humanamente también. Pero, claro, si vamos a la raíz del problema que tiene esta gente, que es muy grave, es que ellos, hace unos años, no muchos, y estoy pensando en Podemos, creían que iban a saltar los cielos del poder. Es decir, sí, pero Es que recordar cómo empezó aquello con el 15M cuando decían que iban a dar vivienda a los jóvenes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ellos han llegado, se han hecho ricos, pero los jóvenes están peor que nunca. Entonces los jóvenes se ven todos los días en una realidad que les hace imposible un futuro viable. Y con eso no puede competir la izquierda. De hecho, en Aragón lo hemos visto. Han desaparecido. Podemos ya no forma parte del mapa. Entonces, ¿cuáles son las políticas que está haciendo Sánchez para retener votos? Comprarlos. Es decir, estamos viendo las cantidades brutales que nos estamos gastando, que está gastando con nuestro dinero en el ingreso mínimo vital, que es comprar el voto de gente que llega, que está un añito aquí y empieza a cobrar sin haber aportado absolutamente nada al país. Es decir, es necesario un cambio de paradigma. Entonces, ¿cómo pueden combatir ellos el cambio de paradigma? De ninguna manera más que comprando votos. Por eso necesitan votantes. ¿Por qué? Porque necesitan sustituir no a los fachas, a sus votantes que ya no existen. Es que ya no existen sus votantes. Cuando escuchas a Rufián, y esto creo que le pasa a todos nuestros oyentes, hablar de la clase trabajadora, te chirría. Dice, ¿pero qué tienes tú que ver con la clase trabajadora? La clase trabajadora no puede sentirse representada por alguien como tú, ni como la Montero, ni como la Bedarra, ni como la Izpurián, ni toda esa gentuza que está medrando a costa de una ideología que hasta ahora le ha valido, pero ya no. Mira, el tema La intención diabólica es no solamente sustituir a los fachas, sino sustituir a todos los blancos españoles. Blancos en las distintas tonalidades, porque los españoles algunos estamos muy oscuros. ¿Entiendes? Esa es la realidad. ¿Quieren sustituir a los españoles por el odio que tienen a España? Y una de las políticas que van a seguir es la política de sustitución demográfica, el famoso gran reemplazo, que viene de muy lejos el tema, por cierto. Entonces, esa es la realidad. Y los españoles, es verdad que empiezan a darse cuenta. Oiga, que me quieren liquidar a mí, porque si efectivamente se produce esa sustitución de razas y de colores, y lo digo claramente, a lo mejor tenemos que salir corriendo a buscar el exilio, vete tú a saber dónde. Es un problema. El asunto de la vivienda ilustra perfectamente el por qué no pueden solucionar nada. Y por qué cuando hablan de que hay que detener a la ultraderecha y todo esto están absolutamente incapacitados para hacerlo. El asunto de la vivienda es muy claro. Es evidente que hay un enorme déficit de vivienda, es evidente que hay una enorme demanda de vivienda, es evidente que la situación en la vivienda es trágica, que la gente no puede tener un proyecto vital propio, muchísimo menos montar una familia, no puede emanciparse, la gente vive con 40 años en casa de sus padres, etcétera. Tenemos un problema creciente que se va a presentar ya con dimensiones pavorosas dentro de poco, creedme, de chabolismo en las grandes ciudades. Esto está pasando y tal. El problema de la vivienda lo ilustra perfectamente y es extensible al resto de cuestiones. ¿Por qué no le dan una solución? Y decir, joder, se ganarían los votos de millones, de la inmensa mayoría de los jóvenes, sin duda ninguna, si hicieran planes de construcción de viviendas, si verdaderamente ofertaran vivienda a unos precios asequibles, financiados por una banca pública. ¿Vivienda oficial? Tendrían asegurado, sin necesidad de un reemplazo de otras etnias, tendrían asegurada la victoria electoral. Sí, pero no. ¿Por qué no lo hacen? Por una sencilla razón, porque su objetivo, que es el objetivo ideológico esencial, les impide acometer esa política. La ideología está por encima de la política y ellos lo que quieren evitar a toda costa es que seamos propietarios. Hay un plan de no tendrás nada y serás feliz. Hay un plan que es la Agenda 2030, que consiste en una expropiación masiva, en muchas otras cosas también, pero que están ligadas a esa expropiación masiva. Sin propiedad,
sino una propiedad razonable, una propiedad que nos alcance a todos, no una propiedad concentrada en las manos de 4, sino sin nuestra condición de propietarios es imposible que nos sintamos ligados a una sociedad, es imposible que podamos desarrollar un plan propio, es imposible que nos preocupe lo que es el futuro, es imposible que tengamos familia. Si tú no tienes propiedad, no tienes familia, realmente tú cuando te mueras te da igual lo que pase. Ese modelo antropológico es lo que está detrás de su negativa de construir vivienda. Irene Montero lo ha dicho con esa facundia que le caracteriza y tal, y con toda claridad, como lo del reemplazo exactamente igual, ha dicho, no, con estas palabras, no hay que construir viviendas de propietarios. No, lo que hay que hacer es expropiar las viviendas existentes para ponerlas en el mercado de alquiler, que también es mentira porque el mercado de alquiler está ya saturado precisamente por la afluencia masiva de inmigrantes que no compran, salvo las grandes rentas que vienen aquí al barrio Salamanca en Madrid, atraídas por Ayuso, pero que en general no compran y que lo que hacen, claro, es colapsar el mercado de alquiler, de tal manera que se está impidiendo a los españoles comprar, por supuesto es imposible, pero además también alquilar. Es que tampoco pueden alquilar y en este momento ya se está generalizando en muchos sitios de España donde se están alquilando pasillos. Pasillos, es decir, ya los pisos patera no son de los que vienen de Senegal, de Gambia, no, son de Fuenlabrada, de Alcorcón, de tal. A esto es a lo que hemos llegado. Bueno, repito, ¿por qué no le ponen solución a esto? Porque ideológicamente no pueden. ¿Por qué no ponen solución a la llegada masiva, la influencia masiva de toda esta gente que viene fuera? Porque los traen ellos. ¿Por qué los traen? Porque tienen un propósito ideológico. Claro. ¿Por qué te hablan de cosas como la educación sexual? Hay que educar sexualmente. Que hay que educar sexualmente de forma obligatoria. Perdone, empiece por educar usted a los que trae sexualmente. Si tiene que educar a alguien, es a esas manadas que están compuestas por magrebíes, que están compuestas por caribeños, etcétera, y las está trayendo usted. Y usted, que es quien promociona, quien financia, quien mantiene y quien defiende a esas manadas, resulta que me está diciendo que va a educar sexualmente a mis hijos de una forma obligatoria y no sé qué, por encima de mi cadáver, señora. Bueno, perdona, es que el tema de la vivienda lo están provocando ellos, pero están provocando ellos por razones ideológicas y también por razones de dependencia. Atacan la propiedad. Lo hacen, por ejemplo, que es un tema que no se aborda habitualmente, que es el de la propia herencia. La clase media y la clase trabajadora normalmente hereda el piso de sus padres y tal, pero hacen imposible la herencia porque eso también te hace independiente. Y lo que ellos no quieren es la independencia, la autonomía. Ellos lo que buscan es la dependencia estatal. ¿Y qué es lo que consiguen con toda esta gente que está llegando? Pues esa dependencia. Es decir, ahora mismo, en 20 años hay 10 millones de personas más que hace 20 años. Es decir, esas personas que han entrado en este país tienen que vivir en algún lado. Es decir, y presionan, ya sea en el alquiler, ya sea en la compra de la vivienda, al alza del precio. El otro día, en la tertulia que tuvimos con Carlos H., él decía cómo en Estados Unidos la expulsión de inmigrantes está suponiendo una bajada en el precio de la vivienda. Es lógico, y a ellos no les interesa, pero otro aspecto que hay que tener en cuenta es a quién perjudica también, por supuesto, a los que ya vivimos aquí, a los que tenemos un legado de nuestros padres y de sus padres, a los propios inmigrantes que entraron legalmente. Es decir, que están bastante rabiosos con el hecho de que haya 1,5 millones de inmigrantes porque esa va a ser la cifra que van a competir directamente con ellos. O sea, con lo cual, lo del chabolismo es que no hay otra. Si no construyes vivienda y traes cada vez más gente, pero a ellos les interesa esa situación, porque además son agentes del caos. Y cuando tú la miseria. Cuando escuchas a Esther Muñoz, la portavoz del Partido Popular, el otro día daba una entrevista y ella hablaba muy pispireta y tal sobre el tema de inmigración, ella se centraba en el hecho del voto. Decía, bueno, es que además esta gente piensa que les van a votar a ellos, pero puede que no les voten. Es que esto va más allá del voto. Va más allá del voto. Sobre todo, el voto es importante porque configura un país, pero sobre todo la identidad. Estamos perdiendo la identidad porque el que viene no sabe nada del país y no le interesa. Es decir, ni su historia, ni su patrimonio. No le interesa. Lo único que quiere es llegar, trabajar y ya está. Y eso a esta gente les conviene mucho porque son elementos extraños. Es peor para la inmigración más agresiva, que hay que hablar en estos términos, que es la inmigración magrebí. Es todo eso, pero es que además no es ya que no les interese el país, es que para el musulmán su patria, su sentido de pertenencia se articula a través de la umma. Nosotros como occidentales estamos acostumbrados a pensar en términos de territorios. Y más todavía los que somos herederos y los que nos reconocemos en el derecho romano. Pensamos en términos de territorios.
Los germanos, los sajones, en ese aspecto son un poquito distintos, pero esencialmente en su condición de occidentales y europeos también tienen un criterio, bueno, más o menos parecido. Y pensamos, como digo, en ese aspecto, en el suelo. Pero para el musulmán eso no tiene ninguna importancia. La identidad no se articula en ningún lugar concreto, porque no tienen apego por el origen, por el propio origen del Islam, que son zonas, en fin, son desiertos y son mares de arena, no tienen un apego propiamente al territorio. Su condición identitaria se articula a través de la UMA, la comunidad de fieles, y por tanto ellos, o sea, no les pasa lo que a nosotros, que cuando tú vas a un país, a otra latitud, te sientes ligeramente, digamos, incómodo, aunque sea próximo el país, pero te sientes un poco incómodo, no es tu país, los olores son distintos, los colores, los paisajes, para ellos no, para ellos la UMA es tan lógica en Egipto como en Suecia. Claro, es lo mismo, porque a través de eso es como articulan su identidad. Entonces, no es que no puedan llegar a ser españoles o se integren, no, es que en la medida que mantienen esa identidad, no tienen otra y necesariamente es una identidad contraria, absolutamente contraria, es el reverso de la identidad nacional, de nuestra comunidad nacional, de España. O sea, no hay posibilidad, realmente no se puede ser de verdad español, más allá de los papeles, y musulmán. Esa es la realidad. Si eres un musulmán consecuente, coherente y serio, porque España, su identidad, tal y como se define España, es absolutamente incompatible con el Islam, porque se ha hecho frente al Islam. Por tanto, no se puede ser más allá del papel. Entonces, ellos no vienen solamente a estar aquí al mismo tiempo que nosotros, no. Vienen a generar su comunidad, vienen a generar la UMA, su comunidad de fieles. Así es como entienden ellos su identidad. Oye, permíteme una cosa. Alicia Rubio me escribía ahí respecto al asesinato del trans en Canadá, que se ha repetido ya varias veces en Noticias de Muelo, el programa que ya lleva de 10 a 12, que ya dije. Ya dimos la información de que a personas mentalmente desequilibradas por el tema del transexualismo se les estaba induciendo a un miedo-odio porque se les convence de que la sociedad trumpista va por ellos y sus derechos, y es posible que los utilicen y que se pasaron y que pasarían más casos. Coinciden con noticias de reducción de coberturas en hormonas u operaciones. Pero estas políticas wokistas de salados locos, que aquí Irene Montero, la misma que te dice que el facha debe ser sustituido, es la misma que habla de niños, niñas y niñes. Y tenemos que escuchar lo que dice la niña de la cueva, Juana Velarra, del mismo partido, que es una secta absolutamente demoníaca. Digo yo que además se está quedando ya incluso en la irrelevancia dentro de ellos mismos, porque se les ha ido tanto la pinza que tenemos que escuchar cosas como esta. Ya en este momento, las redes sociales están prohibidas en España hasta los 14 años. ¿Y sabe cuál es la edad de acceso al porno por primera vez? 8 años, presidente, 8 años. Prohibir sin educar no vale para absolutamente nada. Contra Elon Musk no vale solo prohibir, hace falta educación, educación, educación. Por eso le traigo una propuesta concreta. Crujamos a impuestos a las plataformas que extienden el odio, el racismo, la violencia contra la clase trabajadora y usemos ese dinero para financiar a todos los niveles y para todos los sectores educación sexual obligatoria. Eso, presidente, y poner en marcha una red social pública con un algoritmo transparente, que no premie el racismo y el machismo, que no ampare el genocidio en Palestina, como ha hecho X. Contra la principal amenaza de la humanidad, presidente, no valen los titulares. Ustedes están muy preocupados por los tuits de Elon Musk, pero yo cada vez tengo más la sensación de que este gobierno está totalmente desconectado de la realidad de la calle. Bueno, esta tallada. La pregunta que yo le hago, si eso es profesores de educación sexual a nuestros niños, la va a dar Errejón, Monedero o Pablo Iglesias. A los hijos se lo educan los padres. A los hijos les educan los padres como creen conveniente y no hay más. Y eso es una potestad exclusiva de los padres. Hay padres que habría que fusilar como a la zorra que en paz descanse, que ha matado, que ha hecho que su hijo sea transexual. Por supuesto, pero el Estado, Javier, el Estado no nos va a educar mejor. ¿Qué es lo que dice ella? Que el Estado eduque a nuestros hijos. No, el Estado lo que tiene que velar es que no tras una madre talada que a un niño le diga que se tiene que cercenar el pene. Es decir, que si el problema es que estos no pretenden eso, esto es lo que precisamente te alientan, es que hagas eso, que a tu hijo le cuentes el pene. Claro, ellos ni siquiera quieren que los eduque el Estado. No. Quieren que los eduque el partido. El partido, no el Estado. Bueno, pero ellos confunden el partido con el Estado, lo cual es lo mismo, Fernando, porque ellos conquistan el Estado y lo hacen suyo. El Estado es el partido y el partido. Por eso, Sánchez, yo creo que nos apunta más ese pero ellos no defendería eso, Óscar, si el Estado fuera mío. Entonces no es el Estado, no es el Estado, es el partido. Pero es que ellos piensan es en el su partido. Estado. Ya, pero es el partido. Entonces, a lo que voy es a que en 1936 fuimos a una guerra civil fundamentalmente por una razón.
porque en 1934 no se ilegalizó a una serie de partidos que se habían sublevado contra la República, contra el régimen legalmente existente, bla, 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 bla. La misma verborrea que se le aplica luego al 36, bueno, pues al 34. Y como no se ilegalizó a esas fuerzas que había que haber puesto fuera de la ley, acabamos en una guerra civil, porque la derechita cobarde no se atrevía, no sea que se lo tomen a mal y se enfaden. A toda esta gente, a todos estos partidos que van contra la esencia de la nación, hay que ilegalizarlos cuando se pueda. Por supuesto que sí. A Podemos, a Sumar, a las confluencias, a Bildu, a Esquerra Republicana, al BNG, a todos los que hacen de su objetivo político la destrucción de la nación, política y territorial, moral o demográfica, a todos esos hay que ponerlos fuera de la ley. A los partidos y a los responsables y sentarlos ante unos tribunales. Una persona que dice que quiere sustituir a los españoles por los que vengan de fuera, que te lo dicen con toda claridad, que quieren nacionalizar a cientos de miles de españoles para que ya los delitos no puedan distinguirse entre nacionales y foráneos, cosa que llevan haciendo durante mucho tiempo. A los que tienen por todo objetivo destruir la comunidad política, la unidad nacional, la unidad de España, a todos esos, repito, hay que ponerlos fuera de la ley y algún día habrá que sentarlos ante un tribunal por crimen de lesa patria. Esto es así, no solamente en lo territorial, que por supuesto y por descontado, sino en todos los demás aspectos, todos los demás aspectos a través de los cuales están destruyendo la nación. Y toda esta gente que está al mismo tiempo diciendo que tiene que haber una sustitución poblacional, pero que hay que educar sexualmente de forma obligatoria a los niños a través del Estado, porque en efecto, el Estado se lo han apropiado y es su coto privado. O sea, su cortijo. Es su cortijo, literalmente, no lo entienden de otra manera. A toda esta gente, de verdad, habrá que sentarles con la gravedad que requiere la situación, habrá que sentarles ante un tribunal y tendrán que pagar por eso. Bueno, porque tú puedes, y ya termino, podemos discutir, y es lícito, absolutamente legítimo, discutir cómo se organiza una comunidad política. Cada uno tendrá su forma de verlo y yo estoy seguro que incluso entre los que estamos aquí tenemos ideas distintas, diferentes, lo vemos distinto dentro de una orden y dentro de la aceptación de unas cosas, de unos principios elementales. Pero es legítimo que cada uno lo veamos de una manera distinta y tal. Pero una cosa es cómo se articula una comunidad política y otra cosa es querer destruir la comunidad política. Y eso es lo que no puede tener nunca cabida en el debate público, en el debate político, y nunca puede ser legal en una sociedad. Es decir, hacer legal, hacer legítimo y que se pueda vehicular en una sociedad aquellos que la quieren destruir. Es como si ante la entrada de una enfermedad nosotros no tomáramos medicamentos y dejáramos al albur del azar si vence el virus o no, si vencen los anticuerpos o si ven... Oiga, no, hay que acabar con ellos. Políticamente y personalmente tiene que llegar un día, Dios lo quiera, en el cual paguen por todo el daño que le están haciendo a España y a los españoles. Me parece que es una cuestión importante esa, porque cuando escuchas los discursos de Feijóo y de compañía, parece que, bueno, nos quitamos a Sánchez. Y una vez que nos quitamos a Sánchez, ya se acabó el problema. Que se vaya a República Dominicana, viene a decir. No. Un señor que ha tomado una medida tan grave como es la legalización y posterior nacionalización de 1,5 millones de extranjeros, que es lo que van a hacer, no puede irse de rositas. No puede ser de rositas un puente después de que hayan muerto 47 personas de la manera tan salvaje y tan cruenta como ha sucedido y que casi se froten las manos. No puede ocurrir. Y a mí es una cuestión que de verdad me preocupa y que debe ponerse sobre la mesa de manera permanente. Estamos aquí y está el señor Sánchez, pero ¿qué va a pasar después? Porque estamos viendo con Zapatero, cualquier persona que hubiera hecho la mitad de lo que conocemos de Zapatero, no estaría procesado, estaría ya en la cárcel. Porque este sistema que dicen que es garantista, y algo sabemos de derecho, es garantista para esta gente. Porque están por encima del principio de legalidad que nos dice que todos estamos bajo el imperio de la ley. Entonces, a mí es una cuestión esa, Fernando, que me preocupa muchísimo y lo hago ver cada vez que tengo ocasión de hacerlo, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con todos estos desalmados que están destruyendo España?
pero lo está destruyendo además por mucho tiempo, porque España ha superado estas y más y sobreviviremos a esta. Pero el daño que están ocasionando de generación en generación tendrán que rendir cuentas a la sociedad, ¿no? Porque eso es lo que se espera de los políticos. Están chupando, están trincando todo lo que quieren, pero tendréis que rendir cuentas. ¿Quién va a hacer que esta gente rinda cuentas? A ver, yo lo tengo complicado responder a esa pregunta, porque si cogemos la historia de España, nadie ha respondido nunca. ¿Respondió Carlos IV por la venta de España a los franceses por 30 millones de reales y 3 palacios? No. Y así podríamos continuar. Yo no puedo contestar. Pecata minuta comparado con esto. Los chalecitos y los me da lo mismo. Y Fernando VII y el otro, y las responsabilidades de la pérdida del imperio con la guerra de Cuba. Hay miles de historias y nadie ha ido a ningún lado. Directamente a los que sí han pagado les han fusilado. Al señor que le fusilan está fusilado. Ya no hay vuelta atrás. O sea, a mí hay que pagar, hay que sentar en tribunal. Mira, yo ya con la edad que tengo, o lo fusilas al fulano o no hay nada que hacer. Y lo siento mucho decirlo en estos micrófonos. Lo veo complicado, Luis. Bueno, ya, claro. ¿Quién va a ser el pelotón? Lo veo complicado. ¿Quién va a ser el pelotón? Es una medida taxativa, pero yo lo veo complicado. No será ese pelotón de soldados que decía, me parece que Spengler. No, bueno, hay un tema que sí me parece grave. Es que esta banda de gángster, en España no tenemos políticos en el gobierno, tenemos gángster, la mejor tradición norteamericana. Estos gángster van a permitir que yo cuando lo oí me quedé absolutamente estupefacto y alarmado. Tienen que traer un certificado de antecedentes penales y si no lo tienen, que no lo tendrán, porque ni Pakistán se lo va a dar, ni Argelia se lo va a dar. Usted hace una declaración jurada, fíjate, juramento falso, si eres musulmán, tú tienes que mentir. Porque al infiel se le miente siempre. Bueno, la izquierda también. Al poder. La verdad, la mentira es un concepto religioso. Sí, hay que mentir. Bueno, se puede mentir. La taquilla. La taquilla. Y entonces usted, con una declaración de buena voluntad, dice que usted es un santo a punto de subir a los altares. Y con ese papelucho, a usted le hago español. Yo me quedo. Bueno, fíjate, Movellán, Televisión Española, diciendo que Ayuso tiene que reafirmar su compromiso con la independencia de los medios de comunicación. Lo dice Televisión Española. Fíjate. Es decir, que dimita Miguel Ángel Rodríguez y lo dice Silvia Chorrondo, con Jesús Cintora, con Javier Ruiz, que tienen a la querida o a la novia de Jesús Ruiz, que la llevan por la mañana y por la tarde, y cada vez que va lo pagamos nosotros, y luego la llevan a las 4. Digo, cuidado, Rosa Belmonte hace unas declaraciones sobre la interfecta. Bueno, muy acertada, mitad tonta, mitad teta. Y te extraña, Javier, es que estamos normalizando lo que no es normal. No, que te quiero decir que el problema de Televisión Española es hablar de los medios de comunicación en Madrid y de la independencia periodística de la Comunidad de Madrid. La mejor defensa es una. Pero que tenemos un presidente que está señalando a un periodista como Iker Jiménez para que las llenas vayan a poner, o Vito Quiles. Pero el presidente del gobierno habló otro día del estrado del Parlamento sobre ese tema. Y parece que no pasa nada. Bueno, y dicen que, claro, como Óscar Fuente ha dado 25 ruedas de prensa, en cada uno de ellas ha dicho una cosa distinta, que ya ha cumplido. Claro. Y ayer el presidente del gobierno vino a decir que si tú te montas en un tren, estás jugando en la ruleta rusa, porque estas cosas pasan. Es acojonante. Bueno, escuchar esto, porque Pachi López, este miserable, que un día se va de chiquitos con los asesinos de su amigo, al que al día siguiente está enterrando, o al revés, primero lo entierra y luego se va de copas con los que le habían asesinado. Resulta que ahora el nuevo ídolo de la izquierda es el conejo malo, el Bugs Bunny malo. ¿Cómo se llama? Bad Bunny, ¿no? El conejo malo. Conejo. Bueno, Pachi López habla inglés casi peor que yo. Vamos a escucharle, de verdad que es asombroso. Porque sin miedo al diablo ya no hay necesidad de Dios. Eso es la derecha y la ultraderecha. Los que no soportan ni la risa, ni la comedia, ni el arte, ni la razón, ni el amor, porque todo ello mata al miedo que ellos quieren inocular para convertirse después en los salvadores. Porque sin miedo, ustedes no existirían. Sin miedo lo que dice a coger un tren. Lo decía Bad Bunny el otro día en la Super Bowl. The only thing more powerful than hate is love. Y yo añado, la esperanza también. La esperanza también puede al miedo. Así que, compañeros y compañeras, combatamos.
More Wonderful, ¿qué ha dicho? No. No lo digo porque como estás hablando. A ver, tío. ponlo otra vez, pero solo adelántate, pon solo de inglés, que es lo que más me gusta. Lo como me entero. The only thing more powerful than hate is love. Y yo añado, la esperanza. Yo estoy de acuerdo, yo amo mucho continuamente. Is love, eso lo he entendido. Eso es una canción de los Beatles. Ay, señor. Pero, es Pachi López, joder. Sí, no le pidas. Es que es Pachi López, cojones. Que perdona por la palabra. Vamos. Es que de verdad, que este señor lo único que hizo en Vascongadas fue llegar, trincar y ponerse un sueldo vitalicio. Con el apoyo de ETA. Y con el apoyo de ETA, joder. El Partido Popular le dio el gobierno a este sinvergüenza, que no sé qué es peor, si este o ETA, y lo digo muy en serio, porque... No, estos son peores. Yo creo que sí, porque los de ETA por lo menos sabes quiénes son y sabes lo que hacen. Sí. Pero estos dicen que son otra cosa y permiten que esos que matan estén con ellos y les permitan gobernar. Joder. Es Pachi López, entonces ya la persona ya queda descalificada. Estos son los referentes, por eso hemos empezado hablando en la tertulia de hoy, en el programa de hoy, que el PSOE, la izquierda general está desquiciada, Fernando. Y el enemigo a batir ya no es el Partido Popular, es Vox, el auténtico peligro, de lo que temen. El enemigo a batir nunca ha sido el Partido Popular. No, nunca ha sido porque ha sido continente con ellos. Dime, María Gualdera, un día le llama, oye, que se os abstenéis, y tal, la otra se chotea delante de ellos. Es decir, pero ellos... Lo único que tiene claro la izquierda de este país, y ahí englobamos al partido más radical, que es el PSOE, no hay Bildu, es el PSOE, el partido más radical, que es incompatible con la existencia de España, lo que tienen claro, y ellos sí han sabido hacer una lectura correcta, me refiero a la izquierda, otra cosa es que estén desquiciados, que te hablen de educación sexual para menores, como decía, no lo digo yo, lo decía, es que hablan de que el menor tiene acceso al porno con 8 años, y resulta que la hembra de Podemos, Irene Montero, normalizaba del sexo de menores con adultos. Digo, pero si sois vosotros los que están normalizando esto. Son una banda de anormales. Son una banda de anormales. Además, no se han dado cuenta de una cosa. En la educación pública de Madrid y de muchos colegios de España están ya en las aulas musulmanes, niños, hijos de musulmanes. Tú mañana le dices a los padres musulmanes que le van a dar educación sexual y la cortan el cuello directamente a Yone Belarra. La cortan el cuello. Porque ellos no saben cómo se las gastan esto. Que es lo que seguramente va a ser. Pero vosotros no os acordáis de aquel... No lo saben. Pero vosotros no saquéis hasta que se lo corten. Claro. Pero vosotros no os acordáis de aquel debate en el que estaba, por cierto, Irene Montero y se cuestionaba sobre si una mujer puede o no tener pene y lo hacían en serio. Es que ese debate iba en serio. ¿Puede una mujer tener pene? Es que son, tú lo has dicho, Fernando, anormales. No, subnormales, joder. No, que puede ser anormal y no subnormal. Pero es que son tan tontos que va a pasar eso. Las van a cortar el cuello a ellas las primeras por ser mujeres. Bueno, Pachi López va a la misma academia de inglés que iba Maduro. Ahora que está en Nueva York. Igual lo perfecciona. Me dice mi amigo Santiago Calvo. Bueno, y Alicia Blas, que también me dice la importancia de, por ejemplo, que en La Paz te pueden cercenar el pene y estas cosas. Pero bueno, lo que digo es que, lejos de que están desquitados, la izquierda ha hecho una lectura correcta y es que el enemigo al que deben temer los partidos populares, es los partidos populares están desapareciendo. Se han vuelto en partidos socialdemócratas, intentan mantener una lectura, como tú también dices, Fernando, de cabina de teléfono. Pero en una cosa tienen clara, el enemigo es Vox ahora mismo. Bueno, claro, ¿por qué? Por lo que está pasando en toda Europa y por la fuerza que está adquiriendo aquí. Y ese es el enemigo. Y van a intentar vencerlo, o bien legalizando 1,5 millones de inmigrantes que luego les cortarán el cuello a ellos. Pero claro, también a nosotros, con lo cual, que se lo cuenten a ellos, a mí ya llega un momento, me da igual. Pero tenemos que estar nosotros preparados para lo que se nos avecina. El PP es el cómplice necesario. Eso es. Es el cómplice necesario, es esa figura del cómplice necesario que justifica una determinada situación criminal. Es tan sencillo como eso. Han estado muy cómodos, claro, con el PP, que era su recambio natural para poder tener el reposo del guerrero cada 4 años y volver a retomar las cosas en el punto en el que lo dejaron 4 años atrás. El PP ha hecho su papel de una manera bastante eficiente, o sea, ha cumplido con el papel que le fue otorgado desde la transición y ya está. Es decir, el problema viene ahora cuando alguien impugna el marco. El otro día lo decía Pablo Iglesias y tenía razón, cuando decía, es que estos... lo que están planteando es otra cosa. Están luchando por la hegemonía discursiva, por la hegemonía cultural, están luchando por el discurso y están imponiendo su discurso. Entonces ya no aceptan el marco y ya no aceptan el discurso de entrada. No, mira, estamos todos en que inmigración tiene que venir.
y de repente llega alguien y dice, no, ¿pero qué coño va a tener que venir inmigración? Y tal. Y entonces, claro, ahí es cuando quiebran, porque tienen que empezar a dar explicaciones de a ver por qué yo he estado trayendo gente aquí con el consiguiente, para empezar, colapso de los servicios públicos, como estamos viendo, en la inseguridad ciudadana, la sustitución de la población, la cuestión laboral, donde los salarios están como están y venimos perdiendo renta desde hace 20 años, y así sucesivamente. Claro, cuando tú impugnas el marco es cuando está en juego la hegemonía cultural, cuando hay verdadero peligro. Y esto es lo que están percibiendo, que hay verdadero peligro, que el Frente Nacional, la Ocupación Nacional, lo está cuestionando, que Hungría lo está cuestionando, que Polonia lo está cuestionando, Alemania, que AfD lo está cuestionando, que el FPO tal. A eso es a lo que tienen miedo, por supuesto, no al gallego errante este que nos han colocado aquí en Génova. Eso lo que les da es risa, en todo caso, porque es el cómplice necesario. Claro que por primera vez tienen miedo, y tienen miedo a que se rompa el discurso. A eso es a lo que más miedo tienen, porque saben que la ruptura del discurso, perder esa batalla, es retroceder, desde su punto de vista, 2 décadas. Bueno, pero es lógico, es que lo que representa Vox y todos los partidos que tú has mencionado, Fernando, es un cambio de paradigma, es una enmienda a la totalidad de todo lo que hay. Y además cuentan con el beneplácito de todos los jóvenes, porque como decíamos antes, no tienen futuro. Y los jóvenes han nacido en una realidad que les perjudica y que sigue perjudicándoles, máximo en España, con este gobierno fóbico que tenemos, ¿no? Es decir, pero en efecto, es que no tienen otra. Es decir, tuvieron el mando hace unos cuantos años y lo perdieron. Errejón, en su momento, en 2015, en los tiempos de apogeo de Podemos, él reconocía que su verdadera competencia en los partidos identitarios, los partidos soberanistas, que es ahí donde estaba la verdadera batalla para ellos, y que si perdían, los que saldrían ganando serían los partidos soberanistas. Y eso es lo que ha sucedido en España. Entonces, sabe lo que viene, pero no pueden pararlo, solo pueden pararlo exterminándonos, que es el objetivo de esta medida, exterminar a los nativos de un país para que sean sustituidos por otros y puedan malearlos como quieran, porque y ojo, tú lo has dicho, y tú también, Luis, ¿qué va a pasar cuando los musulmanes sean hegemónicos en España? Porque a los primeros que van a pasar por la soga va a ser a ellos. Hombre, las elecciones municipales, en el momento que tengan una mínima mayoría en los ayuntamientos, nos imponen leyes de islámico rápido. Ahora, yo decir que, a ver, la medida de la que estamos hablando, esta legalización, no me gusta hablar de regularización, sino legalización de extranjeros, es seguramente lo más grave que haya pasado en los últimos años, porque las llamadas, aquellas que hubo, pues trajeron muchísima gente, pero es que llega un momento en el que vaso ya está lleno y ya está desbordante, ¿no? Y a mí me llama la atención que no salgamos todos a la calle y que los partidos políticos, y no digo nombres porque todos lo tienen que hacer, saquen a la gente a su calle. Ahora mismo Vox y el Partido Popular, sí o no, tendrían que movilizar a toda la gente y tenemos que estar manifestándose en la calle, sinceramente, lo pienso como lo digo. Pero si es que no se movilizan. Yo ayer estaba en la glorieta de Bilbao y he visto, por cierto, el vídeo de Javier, que era el que estaba ahí al frente y tal. ¡Era Javier! ¿Dónde estaban el resto de los españoles aparte de los tractores? Estaban los españoles apoyando su alimento, porque va a ser su alimento. No lo estaban apoyando tampoco. ¿Pero os acordáis de las manifestaciones que Meloni montaba en Italia? Claro. Multitudinarias hasta el día anterior a llegar al gobierno. Es que ese es otro elemento que tiene que ser de un soberanista, estar en la puta calle. Es decir, no somos bueno, ahí estaba yo, no somos exclusivamente institucionales. Hay que tomar las calles, como diría la izquierda progre, cívicamente, pero hay que tomar las calles. Cuando ayer esto está pasando en Mercosur, vinieron los tractores. Joder, yo soy salmantino, tengo muchos amigos ganaderos y agricultores, y es que cuando les oyes a los pobres que se están jugando su supervivencia, resultan hasta demasiado mansos. Dicen, no, la próxima vez vamos a traer 4.000 tractores. Joder, ni aunque traigáis 16.000 tractores un miércoles por la mañana, hacéis daño a toda esta gente que te va a decir, bueno, hoy hay una solución, mañana que tal. Que se queden los tractores en la Castellana. Pero es eso. Los tractores. Ahí es donde voy. Hay que ser radicales porque el momento lo requiere y porque nos jugamos no solo la supervivencia, perdona Luis, de unos cuantos agricultores y ganaderos. Joder, es nuestro estilo de vida, son nuestros tomates. Coño, lo que estamos comiendo. Que es que ha crecido en 40% la importación de los tomates marroquíes. Joder, y ahora, saltando
su propio protocolo, la Unión Europea quitando de las etiquetas el origen. Perdona, y la última, hay unos convenios con Australia, que ha venido el primer ministro australiano a hablar con la von der Leyen para empezar a importar carne australiana a España. En el momento que se produzca eso, y lo sé porque mi hija es veterinaria y vive en Australia, la capacidad de exportación de Australia, por ejemplo, de carne de cordero, no os la podéis ni imaginar. Es el mayor exportador de carne de cordero del mundo. Como entre en España, nuestros queridos compatriotas que tienen cordero ya los pueden ir asesinando. Pero escuchas a los ganaderos y agricultores diciendo, bueno, si nosotros podríamos competir con Mercosur, pero en igualdad de condiciones. No. La Unión Europea, el deber que tiene es defender lo nuestro. Defender lo nuestro. El mayor enemigo está haciendo Trump en Estados Unidos. A ver, Fernando, el mayor enemigo de Europa es la Unión Europea. Porque el destino es otro, es un parque temático, las ciudades de 15 minutos ya ni siquiera que te puedas pasar por aquí, ya ni siquiera el turismo que va a ser virtual, va a ser a través de, quiero visitar la Torre Eiffel, pagas 15 pavos y te sube del ordenador de tu casa. Eso es el que se lo pueda permitir, el destino que nos han preparado. Entonces, el mayor enemigo del europeo es la Unión Europea, y hasta que no tengamos claro... Será contra Europa, eso es evidente. ¿Sabéis la última que he leído ayer que me he quedado estupefacto? Si tú mañana te quieres hacer una foto en la Fontana de Trevi, hay unos cobradores que te ya tienes que pagar. A ver, Fernando, ya tienes que pagar por sacar la foto. Yo tiré 2 euros a la Fontana también. Pero es que hay unos cobradores. Y aquí te cobran por hacer la foto. Es que era una bromilla. Y en la isla de Capri igual, ya han dicho los habitantes de la isla de Capri que no van a entrar turistas porque no les da la gana. Bueno, están hasta la pues de qué van a vivir. Desde que fue Tiberio ya no es lo mismo. Claro. No, quería decir 2 cosas. Una primera es que, por supuesto, la defensa del campo por nuestra parte tiene que ser cerrada y sin matices. Y sin matices. Está claro. Pero también, precisamente por eso, hay que señalar cómo las organizaciones agrarias durante mucho tiempo han estado no solamente sin moverse, sino directamente compradas desde el poder central. Y son muy responsables de todo lo que ha pasado, porque han aceptado las 30 monedas de Judas para mantener el silencio mientras se desmantelaba el campo. Esa es la realidad. O sea, eso es lo primero. Y lo segundo, la Unión Europea, efectivamente, decía Óscar hace un momento, tendría que estar defendiendo el campo y tendría que estar defendiendo las fronteras europeas, porque el presupuesto original era que esto era un mercado común, era un mercado de todos, y hacia adentro y hacia afuera nos defendíamos también entre todos. Este era el supuesto. Pero claro, desde 1987, con el Acta Única, el mercado común pasa a ser un mercado único, que es otra cosa. No es un mercado común. Ya no es un mercado común de naciones soberanas. No, ya es un mercado único. Eso es. Es otra cosa. Es otra cosa. Y a partir de ahí era inevitable la evolución. Maastricht, 1992, Niza, Tratado de Lisboa, tal. Claro, era necesario, porque en el momento en que tú creas un mercado único, eso pide una normativa única. Y eso pide una autoridad única, y eso pide organismos únicos, y eso, claro, estaba cantado. Desde que se aprueba el Acta Única, estaba absolutamente cantado. Algunos lo dijeron en la época tal, como de costumbre, no se les hizo ni maldito caso, y al final hemos llegado aquí a la negación de toda soberanía. Al final, no es verdad una cosa que se dice de que en el origen la Comunidad Europea, la Unión Europea, el mercado común europeo, en el origen era una cosa económica y tal. Monet y Schuman ya hablan de una federación política. Cuidado, o sea, está en el origen, está en el origen y está en la intención. Lo primero. Pero la Virgen María como imagen, y eso hoy sería. Bueno, eso, y no es simplemente un atrezo. Pero Óscar, es una coartada como ha revelado el tiempo. O sea, al final, la intención que había era una federación europea que entronca con planes anteriores y con ideas anteriores no santas, precisamente. Pero bueno, estamos en la Constitución de la CECA, luego el Tratado de Roma, el 57. El Tratado del Carbón y el Acero. Y es una época después de la Segunda Guerra Mundial muy peculiar, donde además hay un repunte religioso importante en todo el mundo. En España fueron muy acusadas, sobre todo en Europa y tal y cual. Y bueno, el contexto es el que es, pero al final el proyecto político estaba ahí desde el primer instante. Y ahora se han llegado ya a unos extremos increíbles. Claro, ¿cuál era la idea? La idea efectivamente era construir un espacio de intercambio entre todos, de una manera o de otra articulada, pero entre todos, de tal forma que yo le compro a Alemania el coche y Alemania me compra a mí la naranja. Yo le sigo comprando el coche y Alemania ya no me compra las naranjas porque se buscó la vida por otro lado. Ha derribado los muros de la casa y entonces ahora mismo Europa, desde hace unos 15 años aproximadamente, ya de una manera descarnada, aunque en realidad desde hace casi 30, Europa
es exclusivamente el negocio de Alemania. De Alemania y de algunos socios colaterales, Luxemburgo y sobre todo Países Bajos. Sí, porque Alemania es el único país que se va a beneficiar con Mercosur, porque también afecta a los automóviles, a la industria, y ellos van a exportar. No es que se vaya a beneficiar, es que es un proyecto alemán. Es que eso lo ha impuesto Alemania. No es ya que Alemania, el Banco Central Europeo, sea una réplica del Bundesbank. No es que esté intervenido desde el Bundesbank, no es que el euro se haya montado sobre el marco, no es que el euro le venga muy bien a Alemania porque es una moneda para ellos más barata puesto que exporta. No es eso. Es que todos los pasos que se dan en la Unión Europea, todos sin excepción, son en beneficio de Alemania y en inmediato detrimento de todos los demás. Todo el campo europeo es absolutamente destruido, absolutamente devastado, y el único beneficiario de esto es Alemania, que necesita derribar fronteras porque es la cuarta economía del mundo, porque es el tercer exportador mundial y vive de la exportación, porque además la productividad alemana se ha visto reducida en los últimos tiempos, aunque las previsiones para este año son un poquito mejores, pero incluso ha llegado a contraerse la economía alemana, también por una cuestión migratoria, etcétera. Bueno, Alemania necesita exportar. Es un modelo parecido, con las distancias evidentes que existen, al chino, y necesita unas condiciones muy parecidas. La globalización hoy recibe un impulso decisivo de dos potencias, China y Alemania. Y enfrente pues hay otras y tal, están los Estados Unidos ahora, está también en parte Rusia, bueno, pero es Alemania en lo que a nosotros toca, la que está no dirigiendo, no pilotando, no comandando, sino que es la que ordena y manda en la comunidad, en la Unión Europea. Somos el negocio de Alemania, y cuando les interese, si es que algún día les interesa, nos cogerán como un Kleenex usado y nos tirarán, que lo están haciendo con el desprecio con el que nos tratan. No olvidemos que von der Leyen es alemana. Merecido desprecio, porque ya vemos cómo actúa Sánchez con Mercosur. Daba aplausos con las orejas, ¿no? Y ahí pienso otra vez, lo siento Luis, en la rendición de cuentas, ¿no? Es decir, porque ¿qué pensarán los propios agricultores y ganaderos? Tú hablabas antes, Fernando, de esas organizaciones, y es que efectivamente ellos han vivido, se les ha engañado con el fondo de compensación. Los fondos de compensación, de que es los fondos de cohesión, los fondos de compensación. Pan para hoy, hambre para mañana. Y es que ese hambre ya está cada día más cerca. Y ellos han estado engañados, porque yo conozco ese ámbito y muchos viven muy bien. Hay que decirles la verdad, viven muy bien. Y cuando yo he tenido conversaciones de bar, de taberna, con los gin tonic, ellos te dicen claramente, pero es que vivimos muy bien. Digo, bueno, igual mañana no viviréis tan bien. Así que también hay algunos que ya no viven tan bien. En el pecado está la penitencia, pero hay que decir que, como bien señalaba Fernando, un campo de batalla esencial ahora mismo es Europa. Cuando empezó esta Unión Europea, yo me acuerdo los primeros votos, pues votabas esto, te divertías incluso votando, porque podías votar a un partido que de otra manera no se presentaba igual a las listas, ¿no? Pero ahora es esencial. Y cuando hablan esto a gente de euroescépticos, no, yo soy muy europeo y creo en Europa, pero otra Europa, en una Europa de las naciones. Y hay que revertir ese proceso, y tenemos, y es muy importante, que recuperar la soberanía que nos han robado, porque nos han robado las élites. Porque tú hablabas, Fernando, de Alemania, pero es que Alemania también actúa contra los alemanes. Sí, claro. Ahí, es que estamos hablando de élites. Claro. Escuchaba esta mañana una noticia en la que decía que los bancos en España están mejor que nunca. Los beneficios que están obteniendo todos los bancos son impresionantes. Los del Santander, mejor que nunca. De la historia. Claro, y hay que entender que toda esta gente, todo este IBEX 35, ¿por qué está apoyando al régimen que tenemos? Porque ellos están lucrando. Sí, oye, dejadme, tengo algunos mensajes, nos quedan un par de minutos. Buenos días, nos dicen mucho. Buena tertulia, magnífica tertulia de Huelva, Fran Postigo. Cuando salga Sánchez del gobierno, asistiremos a una boda ante PP y PSOE bendecida por la conferencia episcopal. Los testigos serán las urracas parlanchinas, Irene Montero y Velarra. A los españoles nos tocará pagar el banquete por obligación. Ya no está tocando, a Rufián lo pondremos de monaguillo, que lo pide a voces. Más, Ernesto Jiménez Caballero, genial. Comenta en una de sus obras la esperanza de que Felipe González nacionalizara por fin el socialismo español. Sí, curioso, sí, es verdad. Vizcaínito. Bueno, en la línea también de lo que en los años 30 propuso José Antonio, cuando se refirió en varias ocasiones a algunos personajes, al propio Azaña en ocasiones, a Indalecio Prieto y a Fernando de los Ríos. Sí, Indalecio Prieto tenía bastante esperanza. Si se nacionalizara el socialismo, si se hiciera un patriótico y tal, pues la falange estaría. No, en España es incompatible eso. No, absolutamente. Totalmente. Don Irene Montero y los demás freudianos serán los primeros que se conviertan en muladinos en cuanto a lo del califato fatimida
del Morocco invada España con ayuda de USA y los chicos del Jordán, AUPA Baskonia. Nos dicen por aquí que contenta se les ve al dúo choricero Velara Montero, demostrando cada vez más que abren la boca las dos gilipollas que son Mauro de Valencia, no me han estado, buenos días de Sevilla, es el Estado y no tanto el partido, y quien es el partido y el jefe del Estado, pues sí, este felpudo, y hasta que no se le pidan cuentas aquí no va a cambiar nada, los partidos son lacayos del Estado, y creo que o se habla de esto, o se actúa, o estamos abocados a terminar de destruirlos. Bueno, opiniones para todos los gustos en esta casa. Una de las cosas, y esto sería materia de otro debate, ¿no? Sí. Pero ha salido y creo que tiene su importancia. Una de las cosas de las que habría que pedir cuenta, precisamente, es de esa utilización del Estado por parte del Partido Socialista, esa identidad que se ha establecido de parte de la izquierda con el Estado, precisamente, una de las cuestiones, porque el español, porque ha sido muy dañino, y está siendo muy dañino, porque el español se ha acostumbrado a que aquel Estado que por primera vez empezó a ser eficiente de verdad en los años 50, aquel Estado pequeño, eficaz, que tenía por misión, mejor o peor, pero servir a la sociedad y que se concebía como un instrumento de servicio. El Estado de Obras que llamaba Fernández de la Mora. Aquel Estado ha sido hipertrofiado, manipulado y utilizado contra la nación y está siendo utilizado contra la nación al servicio de un partido político y de una ideología. Y en ese sentido quiero ver al Estado, porque creo que es así, que responde a la realidad, de verdad, como una víctima de un proyecto ideológico. Hay que rescatar al Estado dimensionándolo en lo que tiene que ser dimensionado para volver a entender que el Estado es un instrumento al servicio del hombre, al servicio de los españoles. Y no como está sucediendo ahora, porque es una perversión monstruosa lo que se está haciendo verdaderamente. O sea, pensemos en este jolgorio, en esta fiesta de los 17 autonomías, que son prácticamente 17 estados. Sí, está parasitado. 17 estados. Oye, no tengo tiempo para más. Nos quedamos con la reflexión de Fernando. Óscar, un abrazo, a ver si la semana que viene puedes estar aquí con nosotros. Luis Sánchez de Movillán, mañana te escuchamos a las 11. En español es olvidado. A Fernando le podemos ver en distintos canales, uno de ellos, el Bunker Bar, que ya saben ustedes, que se lo haya perdido el lunes en directo y lo pueden escuchar aquí en Informa Radio, con el que les habla. Además, si me permite, Javier, también decir que tengo un canal nuevo en YouTube y que estoy sacando cosas en Instagram. Y bueno, tengo ahí una cosa, por cierto, sobre Podemos, que creo que es divertida, que se ha subido esta mañana, me parece, o ayer por la noche, no sobre los resultados, pero tomando por base los resultados de Podemos, es una reflexión acerca de Podemos y cómo es un zombie, es un cadáver viviente. Oye, a Saúl le han operado, ¿no? Bueno, a Saúl ha colgado, y yo acabo de retuitear precisamente la peripecia que le ha pasado en la sanidad pública, que es de verdad para leerlo. Si estáis en Twitter, meteros en el Twitter de Saúl Fernández, porque os cuenta lo que le ha pasado en la sanidad de Madrid, la mejor sanidad del mundo, será del tercer mundo, la mejor sanidad del mundo. Imagínate cómo lo que le ha pasado. Tío. Bueno, que que se está jugando la vida. Y se lo están pasando como una pelota de ping-pong de un hospital al otro, del otro al otro. Vamos a ver, el padre de un amigo mío le operan mañana por privado, la familia pone 4.000 pavos porque le iban a ver la vejiga en mayo y el tío lleva sangrando meses y han pagado la familia una operación que le han visto los médicos en la CUN y la van a operar mañana. ¿Por qué nadie? Y la cita que tiene prevista para que le vean es en mayo. Bueno, si leéis el hilo de Saúl, de verdad, si leéis el hilo de Saúl, no os lo podéis creer. Yo lo he vivido casi minuto a minuto, diría, porque es amigo mío. Y lo he vivido minuto a minuto, de verdad, y doy fe de que todo lo que cuenta ahí son cosas que me ha estado contando a lo largo de estos meses. No hay tiempo para más, nos vamos, no se vayan ustedes, yo me voy, pero ustedes se quedan.